Simbología neumática e hidráulica. Bienvenidos al canal del Design Engineer. Antes de comenzar a ver los circuitos neumáticos e hidráulicos, y además de ya haber visto el primer video de esta serie, lo que viene siendo las válvulas distribuidores, vamos a adentrarnos ahora con la mayor parte de la simbología, o mejor dicho, la simbología importante para comprender para qué sirve cada elemento y después, ya que estén en un solo sistema, asociarlos de acuerdo a su funcionamiento y entender cómo funciona un sistema o un circuito del tipo neumático o hidráulico. Y comenzamos con estos elementos. Viene el primero, que es este rombo. Los rombos en general son filtros o lubricadores. Tengo aquí este rombo con esta pequeña línea, es el filtro. Estos como tal se colocan siempre al principio de una instalación. Su finalidad es esta, eliminar impurezas del aire y que provienen automáticamente del mismo. Esto es como cascarillas, óxidos, virutas, pinturas, aislantes, etcétera, que obviamente pueden dificultar el correcto funcionamiento de los elementos móviles de los demás elementos que vienen después en el circuito. Siguiente elemento importante y de los más básicos es esto. Se le llama regulador de presión y entra dentro de la clasificación de las válvulas. Entonces, esta válvula se le conoce como válvula reguladora de presión. Este aparato tiene como finalidad esto, reglar la presión con la cual vamos a trabajar en el circuito o el sistema. Esto es porque normalmente la presión de la red de distribución antes es como si fuera energía eléctrica, antes de llegar a nuestras casas, la red, en este caso Comisión Federal de Electricidad, envía un cierto nivel de tensión. Entonces, lo que hace acá es una red general envía la mayor cantidad de fluido para que se utilice en la instalación. Esta es la razón por la cual las presiones se deben de ajustar de acuerdo a las necesidades de nuestro aparato. La presión obviamente se va a medir y se va a señalizar con el siguiente elemento. Este es un manómetro y entra en la clasificación de los medidores. Este manómetro lo único que hace es registrar, es decir, mide la presión del sistema. Te sirve como indicador visual para saber a cuánto está la presión dada esta válvula que está aquí. Y el cuarto elemento que tenemos aquí de los básicos es otro de los rombos y es un lubricador. Lubricador también llamado engrasador. Usualmente el aire de la tubería generalmente es húmedo. Esta humedad puede causar oxidación de los aparatos del circuito. Por lo cuanto, el engrasador tiene como función principal, de hecho, engrasar el aire para evitar esto. A través de esto y de él y de los elementos de la instalación, evitando obviamente su oxidación, por una parte, y por otra, haciendo que los demás elementos también móviles se puedan deslizar con mayor facilidad. Entonces, estos son los cuatro elementos básicos. Vamos a pasar ahora con más simbología. Vamos con los siguientes dos símbolos que tenemos aquí. Vemos este, que es una agrupación de tres elementos, de hecho de cuatro elementos vistos anteriormente. La primera parte vimos este, que es un elemento de filtro, un lubricador, vemos acá su simbología, una válvula reguladora de presión y un manómetro. Entonces, aquí contiene los cuatro elementos. Estos cuatro elementos son importantes y necesarios para el funcionamiento del circuito, es la base. Después de estos elementos, se les llama grupo de acondicionamiento. Estos son los que se encargan de acondicionar nuestro fluido para que pueda ir hacia la tubería principal y hacer los accionamientos en las válvulas distribuidoras y en los pistones, que es lo que queremos. Entonces, estos elementos de acá son importantes. Su simplificación o su diagrama simplificado lo encontramos aquí abajo, este de aquí. Vemos cómo hay que aprenderlo. Bueno, vemos el símbolo acá de lo que viene siendo el filtro, aquí está su símbolo. El del lubricador, aquí está. Aquí está el del manómetro, ¿sí? Y un cuadro me representará como tal la caja, que es una válvula reguladora de presión. Entonces, con este símbolo enmarcamos todo este grupo de acondicionamiento. También a esta unidad se le llama la unidad de mantenimiento, ya que es la que se encarga de mantener el fluido, ya sea hidráulico o neumático, óptimo y con las condiciones necesarias para poder ser transportado a lo largo del circuito. Recordemos, necesitamos eliminar impurezas, lubricar, regular o arreglar la presión, fijarla para que sea la óptima hacia los dispositivos. Avancemos con unas válvulas interesantes que también las vamos a utilizar mucho en los circuitos. Tenemos esta de aquí. Este círculo normalmente se le conoce como chet. Internamente dentro de la válvula se le conoce como la válvula de antirretorno. Y así como su nombre lo dice, ¿para qué nos sirve esta válvula? Bueno, su finalidad es la de impedir una sobrepresión en el circuito por retroceso del fluido, empujando las partes móviles del circuito. Esto es que
Cuando el fluido viene en este sentido, el jet fluye libremente, entonces el fluido puede ir hacia un solo sentido. Pero ¿qué pasa si viene un fluido en este sentido? Ah, bueno, pues tratará de empujar el jet, que es este círculo, y justo en este punto está bloqueado. Entonces ya no va a permitir que el fluido siga más. Por lo tanto, puede circular el fluido en una sola dirección, pero en el sentido contrario no. Algo muy similar a lo que hace un diodo en la electrónica. Ahora vamos con este elemento que es un regulador de caudal. ¿Y qué hace este? Bueno, dice que cuando se desea controlar una maniobra haciéndola más lenta o más rápido, en el caso del accionamiento de un pistón, que salga o que regrese de manera más lenta o más rápido, se va a intercalar en el circuito este elemento. Este es un regulador de caudal y lo que va a hacer es regular el paso, es decir, va a controlar el paso de fluido, que en este caso es nuestro caudal, en tanto la cantidad como el tiempo. Por lo tanto, meterá, acá nuestro símbolo nos dice que lo que hace es como si fuera un ahorcamiento, ahorca, aprieta o libera lo que es la tubería para que el fluido en cantidad másica de volumen pueda circular o más rápido o más lento. Automáticamente esa acción de controlar la cantidad va a hacer que se activen los elementos siguientes más rápido o más lento. Y bueno, luego tenemos nuestra siguiente válvula, una reguladora de caudal unidireccional. Si nos damos cuenta, es la unión tanto de esta, del antirretorno, como de la reguladora de caudal. Entonces, ¿qué sucede con esta válvula? Bueno, cuando el fluido llega de 1 hacia 2, en este caso, debe pasar necesariamente por el regulador de caudal, ¿sí? Tiene dos caminos. Pasa por aquí obligatoriamente porque si se va de este lado encuentra al jet bloqueado, aquí nos damos cuenta. Entonces, el único momento es que pase de la parte en el regulador del caudal. Esto lo que hace es, obviamente es impedido por el otro camino gracias al antirretorno que está conectado en paralelo. Ahora, ¿qué pasa si el fluido llega de 2 hacia 1? Bueno, pues aquí va por el camino más libre. Es decir, cuando el fluido llega de 2, el aire pasa libremente a través del antirretorno que deja paso libre en esa dirección. Mencionamos que si llega fluido y se encuentra aquí, el jet va hacia atrás y no hay nada que lo detenga, entonces lo maneja libremente, empuja libremente y circula por la parte del antirretorno. Entonces es importante tener en presente para qué me van a servir estas tres válvulas que van después, usualmente después de las válvulas de distribución. Recuerda que las válvulas distributivas o los distribuidores las mencionamos en el primer video. Finalmente, los elementos últimos, finales dentro de nuestra simbología y de los circuitos que vamos a diseñar, los sistemas neumáticos e hidráulicos, es el cilindro, comúnmente llamado pistón, y este es el símbolo en términos generales. Es el elemento más importante. Los hay de diversos tipos, usualmente según su aplicación, pudiendo ser de simple efecto y de doble efecto. Vamos a ver, ¿cuál es el de simple efecto? Este de aquí. Simple efecto porque únicamente cuando tiene una sola entrada y llega la presión de aire, lo que hace es llenar la cámara y empujar el vástago, este vástago sale, con lo cual únicamente logra un solo efecto, que es salir. Cuando deja de circular presión, el retorno de muelle que está aquí hace que el resorte regrese el vástago del pistón. Entonces, para poder activarlo, únicamente se necesita llegar presión, en este sentido, sale el pistón y si yo anulo la presión, si dejo de circular aire, entonces regresará por el retorno de muelle. Mientras que el de abajo, este de aquí, este pistón que está aquí, es uno de los llamados de doble efecto. Es decir, tiene para empezar dos entradas para la cámara de aire para que pueda llenarse y funciona de la siguiente manera. Cuando la presión llega en este lado, se llena la cámara y el vástago sale. Ahora, si yo quito la presión aquí y ahora ingreso presión de aire de este lado, entonces se llena la cámara y arrastra al vástago, al pistón, hacia contraerlo totalmente, lo arrastra hacia la izquierda. Entonces, aquí no tiene un resorte, como en este caso. Para que yo haga que retorne el vástago, necesito ingresar forzosamente presión aquí. Entonces, nuevamente, en este sentido, sale el vástago, en este sentido, regresa el vástago. Si meto presión en ambos lados, se quedará bloqueado en la posición donde se encuentre actualmente, ¿no? Entonces es importante por eso tener esta consideración en cuenta al momento de hacerlos funcionar. Y bueno, con esta simbología básica podemos ahora sí iniciar a ver los circuitos neumáticos o hidráulicos de manera básica. Espero les haya agradado el video, suscríbanse al canal, no olviden comentar, déjenme ahí su comentario si les agrada el video, en qué les ayudó
qué cosas más les gustaría que tratáramos en esta serie de videos y nos veremos en otro próximo video.